Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien se encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, piedra. Palabra del Señor. A muchos se nos hace difícil escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y conocer sus deseos, sus planes y la misión que nos tiene encomendada. Todos queremos saber para qué vinimos al mundo, con qué propósito hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, para qué estamos aquí. Dios nos habla siempre, pero nosotros casi nunca lo escuchamos, porque hay demasiados ruidos a nuestro alrededor y demasiado bullicio en nuestro interior. Todos soñamos con escuchar un día la voz de Dios, y hasta hacemos silencio obligado para escucharlo, pero no lo logramos. Siguen los ruidos externos, las voces internas, los gritos del alma, los pensamientos que no se callan. Pero no se trata tanto de que hagamos silencio, hermanos y hermanas. Se trata de aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces, de tanto ruido que hay a nuestro alrededor y en nuestro interior. Todo lo que gira a tu alrededor te habla de Dios, todo. Nuestro problema no es de audición. El asunto es que no sabemos escuchar a Dios. Tenemos que afinar los oídos del alma. Tenemos que concentrarnos para escuchar su dulce voz llamándonos, como cuando Jesús llamó a Juan, a Andrés y a Simón Pedro. Dios nos llama a ser alguien. Todos estamos llamados a ocupar un lugar que solo nosotros podemos ocupar, a escribir una página en la historia que solo nosotros podemos escribir. Y Dios nos llama de muchas maneras. Él nos habla en los acontecimientos diarios que suceden a nuestro alrededor, nos habla en la naturaleza, en su palabra y en la oración. Y el llamado de Dios no es un llamado a hacer cosas, es un llamado a ser. Dios no quiere que hagas y hagas cosas. Quiere que en primer lugar seas su hijo, su hija, su heredero, su heredera. Dios no quiere que trabajes para Él. Dios quiere que trabajes con Él. Dios te llama, y su llamada viene a darle un sentido profundo a tu vida. Estás aquí en este mundo no por casualidad ni por accidente. Estás aquí porque desde la eternidad Dios te llamó para transformar el mundo. Este es el llamado que nos hace Dios. Tenemos que revisar con seriedad si somos sordos en realidad,
¿O es que no hemos aprendido a escuchar a Dios? Por eso, medita. ¿Cuál es la voz que acostumbras escuchar? ¿La voz de Dios que te llama? ¿O esa voz interna que te dice que no sirves para nada? ¿Escuchas la voz de Dios que te ama? ¿O esa voz que te dice que no tienes nada bueno que aportar y que eres un estorbo? ¿Escuchas la voz de Dios que te habla de muchas maneras? ¿O esa voz que te dice que Dios ya no habla? Hermanos y hermanas, Dios sí habla, y todo habla de Dios. ¿Verdad que a veces hablamos y hablamos para impedir que el otro hable? Esto lo hacemos cuando no nos interesa escuchar la versión ni conocer la opinión del otro, sino que solo se conozca lo que pensamos. Pues muchas veces somos así con Dios. Él nos habla y nosotros le tapamos la boca a Dios con nuestra palabrería. No nos interesa saber qué dice Dios, solo interesa que Él nos escuche. No le tapemos la boca a Dios, hermanos. Dejemos que Él nos hable. No le pongamos excusas ni justificaciones. No le pidamos más explicaciones ni lo cuestionemos más. Dejemos que Dios hable. Escuchemos hoy su voz. Por otro lado, seguimos leyendo la primera página del ministerio mesiánico de Jesús en el Evangelio según San Juan. Jesús pasa, no sabemos de dónde viene ni a dónde se dirige. Juan Bautista, fijando su mirada en Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Fijar los ojos en Jesús. Qué importante y qué vital que es hacer esto, fijar la mirada en Jesús. Impregnarnos de esta contemplación. Aprendamos del Bautista a fijar los ojos en Jesús. Dos discípulos del Bautista, al escuchar que Jesús es el Cordero de Dios, se van detrás de él y lo siguen. Jesús se dirige a los dos discípulos que lo siguen por el camino y les pregunta: ¿qué buscan? No se puede caminar tras los pasos de Jesús de cualquier manera. Tenemos que tener claro que por qué y para qué lo estamos siguiendo. ¿Qué esperamos de él? ¿Por qué lo seguimos? ¿Qué andamos buscando? Aquellos dos discípulos no saben a dónde los puede llevar la aventura de seguir a Jesús, pero intuyen en su corazón que Él puede enseñarles algo que ellos aún no conocen y responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Los dos discípulos no buscan en Él grandes doctrinas, quieren simplemente que les enseñe dónde vive, cómo vive, para qué vive. Veamos qué hermoso. Andrés y Juan se acercan a Jesús porque quieren que Jesús les enseñe a vivir. Aprender a vivir como Jesús es tan vital como aprender a escuchar a Dios, y para aprender a vivir como Jesús hay que pasar tiempo con Jesús. Muchas veces pretendemos conocer a Jesús sin estar con Él. Hay que sacar tiempo para estar a los pies del Maestro. Vemos también cómo después de aquel encuentro tan inolvidable fue que Juan recuerda hasta la hora. Eran como las 4 de la tarde. Andrés corre a buscar a Simón, su hermano, a quien Jesús llamará Kefas, Pedro, y a quien confiará la dirección de la iglesia. En nuestra iglesia hacen falta muchos discípulos como Andrés. En la iglesia y fuera de ella, son bastantes las personas que viven hoy perdidos en el laberinto de la vida, sin camino, sin rumbo y sin orientación.
sin hallarle sentido a su existencia y necesitan de un Andrés que les anuncie que en Jesús hay vida, que en Jesús hay esperanza y hay perdón. Para todos ellos, para los tristes, los deprimidos, los que se sienten solos, encontrarse con Jesús puede ser la mejor de las noticias. Para ellos son necesarios muchos discípulos jubilosos como Andrés, que corran extendiendo las buenas noticias de Dios. No basta con escuchar a Dios ni con saber qué es lo que nos pide. Hay que actuar. Afuera hay muchas personas que esperan que vayas a anunciarles la buena noticia que transforma sus vidas. No nos hagamos los sordos. El encuentro con Jesús nos llena siempre de alegría y le da sentido a nuestra vida. Él nos enseña a vivir. El mejor libro de superación personal se llama Evangelio. En este nuevo año 2019, deberíamos de hacernos el propósito de consultarlo a diario, con fe, con oídos abiertos y con la disponibilidad de decir siempre: habla, Señor, que tu siervo escucha. Les propongo que en lo que resta de esta semana seamos ese Andrés para alguna persona que esté triste, sola, desamparada o deprimida. Anunciemos esta semana a Jesús. Dios nos ha hablado muy claro. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.